Uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús de Nazaret? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata. Desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena? Él respondió: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. Ellos hicieron lo que Jesús le había ordenado y prepararon la cena. Al atardecer se sentó a la mesa con los 12 y mientras le cenaba dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versos 14 al 25. La traición y la corrupción es algo despreciable en un ser humano. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles santo, 13 de abril, año 2022. La traición es algo despreciable y es como el primer argumento para hablar de un tema despreciable, triste, en alguien que sea creyente, en alguien que sea ministro, en alguien que profese una religión. Si es una persona corrupta y es una persona que traiciona la palabra de Dios, su propia identidad, hoy estamos hablando de ese tema como despreciable en la personalidad de alguien, en el espíritu y en la conciencia de un ser humano. Ese alguien es llamado Judas Iscariote en la Santa Biblia, porque ese personaje decepciona totalmente al maestro de Nazaret. Algunos hermeneutas bíblicos afirman que la codicia y el deseo de poder encienden el corazón de un ser humano y los valores y principios éticos y morales quedan vulnerados en un ser humano por una sola palabra: corrupto, persona que traiciona a los demás. Traiciona la ética, traiciona la moral, traiciona los principios, traiciona la fe, traiciona la palabra, traiciona algo que le duele tanto a un ser humano, es sentir que la misma persona que andaba conmigo ha sido el primero en traicionarme. Más allá de una visión así como fatalista, ¿cuántas veces vendemos con nuestros principios por un puesto, por una prebenda, por un ascenso, por una condecoración? ¿Cuántas veces las personas se venden y también son traicionables? ¿Cuántas personas han abandonado sus compromisos con los empobrecidos y excluidos para evitarse conflicto y persecución o perder el prestigio? Entonces también se vuelven de traición, despreciables. Ser coherentes, de llegar de verdad hasta la última consecuencia, no es fácil. Siempre estará ahí como la tentación de vender, de ser hipócrita, de despreciar, de convertirse en una persona corrupta por salvar alguna ambición que tiene la persona. Luego, cuando se habla de traición en la Santa Biblia, se está hablando de algo que quebranta la lealtad y prácticamente termina con la fidelidad de la misma persona. El Hijo de Dios, por ejemplo, decía: con un beso vendes al Hijo del Hombre, y eso se lo dijo a Judas Iscariote. La sabiduría divina enseña que el que te quiere te aporrea, el enemigo te abraza hipócritamente, la boca satisfecha rechaza la miel, a la hambrienta lo amargo le parece dulce, y así quedó allí en la Biblia
en ese libro de los Proverbios capítulo 27. Este personaje, Judas el Iscariote, se hace famoso porque es despreciable, porque es corrupto y se llama Iscariote. Y si algunas personas no saben por qué le dicen el Iscariote, porque nació en un pueblo que se llama Keriot y los que nacen allí son Iscariotes. Cede a las tentaciones del maligno, este Judas, permite que Satanás como que le domine la voluntad. El Papa emérito Benedicto XVI daba una frase de esas bien inteligentes como lo sabe hacer él, y decía el Papa emérito: Juan dice expresamente que el diablo había puesto en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo. De manera semejante, Lucas dice en su evangelio: Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que era del número de los 12. De esta manera, entonces se puede explicar la responsabilidad de Judas, que cedió miserablemente a la tentación del maligno. Así lo dice el Papa emérito: Judas Iscariote, el nacido en Keriot, cedió miserablemente a la tentación del maligno. Como es de importante esto que estamos aprendiendo hoy, que una persona no lo cometa. Doloroso, toca el alma, destruye los sentimientos, los afectos, hace hasta perder la fe a una persona. Dice la Santa Biblia: bienaventurada la persona que no sigue el consejo de los malos, ni anda en el camino de los pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ante la ley de Dios medita día y noche la ley de Dios. Y así lo dice la Sagrada Escritura: del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, adulterio, la traición, el hurto, el falso testimonio y la blasfemia. Capítulo 15 del Evangelio según San Mateo. El Papa Francisco, interesante como de costumbre, el Papa Francisco aborda el tema y dice las frases sueltas que él siempre dice en sus homilías: la única salida para una persona corrupta puede ser pedir perdón. Homilía del 17 de junio del año 2014 del Papa Francisco aborda el tema de las personas corruptas, mentirosas, y el Papa habla en esa ocasión de los corruptos políticos, los corruptos económicos y eclesiásticos. Es pedir perdón porque han irritado a Dios y han escandalizado al pueblo de Dios. Dice el Papa que, como hablando de la Santa Biblia, el Papa recordó que después de Acab asesinó a Nabot, tomó posesión de su viña, el profeta Elías lo llamó corrupto, ladrón, traicionero. El rey, porque dejó de ser una persona para convertirse en una mercancía que se compra y se vende, dice el Papa Francisco. El corrupto irrita, hace pecar al pueblo de Dios. Jesús recordó claramente que quien hace escándalo es mejor que se tire al mar. El corrupto escandaliza a una sociedad. El Señor anuncia castigos para los corruptos porque escandalizan, porque explotan a los que no pueden defenderse, dice el Papa. Son traidores los corruptos mucho más. Lo primero, la definición de corrupto: alguien que roba, que mata, que miente. Lo segundo, ¿qué es lo que se le espera a los corruptos? Esta es la maldición de Dios, dice el Papa, porque ha explotado a los inocentes, a los que no pueden defenderse. Como es de importante la posición del Papa Francisco, hablando de que la única salida para una persona corrupta es pedir perdón, arrepentirse suficientemente de todo el mal que le puede causar a una persona. La traición es algo despreciable en un ser humano.
Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yater Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,